Buenas tardes, jóvenes de Quinto Perito Contadores. Un gusto poder estar con ustedes esta tarde. Vamos a platicar un tema bastante interesante, un tema relevante para el curso que estamos viendo, que es de finanzas públicas. Y el tema, obviamente todo el curso tiene que ver con los ingresos, egresos, eh, con el uso del efectivo que le da el gobierno, el uso de los recursos que el gobierno emplea para satisfacer las necesidades de la mayoría de la población. Eso es lo referente a las finanzas públicas. Y tenemos un tema acerca del SICOIN. A ver, ¿alguien de ustedes ha escuchado hablar acerca de este sistema del SICOIN? ¿Alguno de ustedes? No, profe. ¿No saben qué significa SICOIN tampoco? No. Ok, entonces hoy vamos a saber qué es el psicoimba y les voy a explicar ese contenido para que ustedes puedan estar empapados de esta situación. Eh, y vamos a iniciar y para eso voy a compartir entonces mi pantalla y vamos a platicar un poquito acerca de esto, ¿sí? El psicoim está abreviado a, significa Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental. Eso significa SIJOIN, ¿sí? El Estado, recordemos que lleva contabilidades, ¿no? ¿Qué recursos, o sea, con los recursos se llevan registros y los registros se llevan por medio de un sistema. Y este sistema se denomina SICOIN, ¿verdad? Por sus siglas, pero significa Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental o Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, ¿sí? Eso significa el SICOIN. Entonces, es relevante que dentro de las finanzas públicas se sepa cómo es el sistema, de cómo es que se va a ir registrando todos los actos, todas las operaciones, todos eh, el uso que se le va a dar a los recursos, tanto los que ingresan como los que egresan. Entonces se lleva un registro por medio de este sistema. Recordemos que el Estado, ya lo hemos platicado en clases anteriores, el Estado de ninguna manera su fin primordial es lucrar, va, o obtener algún beneficio económico, no. El Estado no es una institución lucrativa, ¿va? Obviamente el Estado tiene ingresos y los obtiene por varias fuentes de las que también ya hemos platicado. Y entonces el Estado lo que requiere es que siempre sus ingresos sean mayores que sus egresos, pero en algunas ocasiones, por algunas cuestiones imprevistas, no es así. Entonces se recurre a la financiación, bajo el financiamiento. Pero porque el Estado maneje efectivo o maneje recursos no quiere decir que sea una actividad lucrativa, sino es una entidad sin fines de lucro para servicio a la población, de servicio a todas aquellas personas que pagan con sus contribuciones, con sus impuestos, con sus cuotas, para que el Estado en sí funcione, ¿no? Y entonces es una institución, ¿no? El Estado es una institución de orden público, ¿va? De ninguna clase es privado, aunque algunos servicios se han privatizado, lamentablemente a nivel nacional hay algunos servicios que están privatizados, eh, pero su fin primordial es de orden público, a que todo sea gratuito. Hay empresas públicas también que cobran por un servicio, pero forman también parte de este sistema y ahí ellos van a registrar también todas sus transacciones económicas.
Entonces, el fin del Estado, pues, es servirle a la población, ¿no? Como hemos estudiado anteriormente, ese es el fin del Estado, servirle netamente a la población. Vamos a hablar un poquito de contabilidad gubernamental. El otro año ustedes van a llevar un curso netamente de contabilidad gubernamental. Hoy vamos a tocar unos pequeños eh, temas relacionados a las finanzas públicas de la contabilidad gubernamental. Sabemos que es una rama de la contabilidad. Eh, la contabilidad general, pues ustedes la han estado estudiando desde tercero básico, en cuarto estudiaron un poquito más a fondo, en quinto también están estudiando un poco de contabilidad y en sexto van a seguir estudiando contabilidades generales, pero también hay contabilidades específicas o contabilidades que se derivan de el tronco principal, que es la contabilidad general, y de ahí se desprenden todas las demás ramas, como por ejemplo contabilidad gubernamental, contabilidad bancaria, contabilidad de costos y en fin, otro montón de contabilidades. Entonces, es una rama de la contabilidad general, ¿no? Que lleva obviamente todas las cuentas, todos los registros, todas las operaciones de cómo es que el Estado administra los fondos públicos, o sea, cómo se recaudan los ingresos y cómo se consumen los mismos, ¿va? Recordemos que el Estado también tiene su propio patrimonio. El Estado tiene activos, tiene obviamente también cuenta con pasivos, ¿va? Y la diferencia entre estos pues ya es el capital, y el capital pues forma parte del patrimonio del Estado. ¿Sí? El Estado cuenta con su propio patrimonio. Todos los estados de los países cuentan con su patrimonio. Hay algunos patrimonios mucho más fuertes que el nuestro, por lo tanto a veces pues recibimos donaciones de parte de otros países, ¿sí? Entonces, en esta contabilidad gubernamental, pues ahí se van a llevar todo el registro de todas las operaciones para que al final ya se conozca el resultado, cómo fue toda la ejecución del presupuesto. Recordemos que hemos hablado un poco del presupuesto, las fases, las etapas y todo lo demás. Entonces, este sistema de contabilidad permite identificar y ver cómo es que ha avanzado la ejecución presupuestaria. Si ustedes se han dado cuenta en las noticias, por lo menos me recuerdo del año 2019, que ya íbamos por septiembre casi, y habían ministerios y dependencias del Estado que todavía no habían ejecutado ni el 10-12% del presupuesto que tenían asignado para un año. O sea que en 2-3 meses tenían que ejecutar un 80, un 65% de todo el presupuesto a nivel nacional, ¿va? Entonces, llevar ese registro le permitió al Estado saber cómo iba la ejecución de cada uno de los ministerios y cada una de las dependencias del Estado. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de llevar una contabilidad gubernamental? Pues obviamente, ¿verdad? Conocer cómo ha sido el manejo de los fondos públicos, cuáles han sido los derechos que el Estado ha adquirido, cuáles han sido sus activos que el Estado ha adquirido, ¿verdad? Pero también cuáles han sido las obligaciones a las que el Estado ha adoptado, ha adquirido esas obligaciones. Entonces, llevar la cuenta, el registro, nos va a servir para eso, para determinar cuáles han sido los derechos del Estado, como también las obligaciones que el Estado eh, ha adoptado en un periodo determinado, ¿sí? También conocer de dónde es que se obtuvieron los ingresos, a través de impuestos, a través de donaciones, a través de préstamos, a través de financiamiento interno, financiamiento externo, de dónde. Entonces, ahí, cada vez que el Estado percibe, obviamente queda registrado en el sistema de contabilidad cuáles han sido sus ingresos, ¿verdad? De dónde provienen y cuánto es el monto de estos ingresos, ¿sí? También se lleva cuenta, lleva razón de los gastos. Así como se llevó todo el registro de los ingresos, también se debe llevar todo el registro de los gastos. En dónde se ejecutó ese dinero
y cuánto fue, y en fin, todas las características que se deben de cumplir para que se pueda reconocer un egreso o un gasto que ha tenido el Estado. Entonces, este sistema lo que hace es registrar tanto ingresos como gastos y al final, pues, determinar la variación o la alteración que sufrió el patrimonio del Estado guatemalteco, ¿va? Y poder establecer si realmente, pues, hubo la ejecución presupuestaria correcta. No sé si hay dudas, compañeros, hasta el momento. No, profe. Ok, gracias, Catherine. Vamos a seguir platicando entonces acerca de las características de la información contable. Recordemos que todas las características que se llevan en la contabilidad comercial o en la contabilidad general también aplican para las ramas en específico. En este caso nos estamos refiriendo a la contabilidad gubernamental. Entonces, ¿cuáles son las características que tal información, o sea, que los registros, que los estados financieros deben de llevar o deben de cumplir? Entonces, vamos a enumerar uno por uno y les voy a ir explicando, ¿no? El primero sería que la información debe ser útil, ¿no? La información que se presente en ese sistema y el resumen que arroje de todo, de todos los datos que se hayan procesado a lo largo de un periodo, pues deben de ser útiles. Y los usuarios, pues, de esta información les interesa para tomar sus decisiones. Entonces, cuando se presenta esta información, obviamente los más interesados son los usuarios. ¿Quiénes pueden ser los usuarios de la información financiera gubernamental o de las finanzas públicas? ¿Quién es el encargado entonces? ¿O quién es el usuario? ¿A quién le va a servir esta información? Pues le va a servir a todos los que vayan a tomar las decisiones, ¿sí? Hablemos de los altos mandos a nivel de gobierno, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de ministros, viceministros, por ahí algunos jefes, algunos gerentes que van a tomar las decisiones correspondientes. Entonces les va a servir esta información para tomar sus decisiones. También les sirve no solo a los que están administrando, pero también les sirve a los que están fiscalizando. ¿Quiénes se encargan de fiscalizar? A ver, compañeros, ¿quiénes se encargan de fiscalizar las finanzas públicas? Vamos a preguntarle a Neri. ¿Quiénes fiscalizan los ingresos y egresos del Estado, Neri? ¿Qué institución es? ¿Al profe? ¿Cómo se llama la institución que fiscaliza los ingresos y egresos del Estado? Las finanzas públicas. No, hay una institución en específico que se encarga de fiscalizar. Vamos a ver, Julio. No recuerdo, profe. Catherine. Catherine. No recuerdo, profe. Vean, la institución encargada de la fiscalización de todas las finanzas del Estado es la Contraloría General de Cuentas, ¿sí? Es la encargada de la fiscalización. Entonces, por favor, póngale énfasis para que la próxima vez que yo pregunte, ustedes ya puedan reconocer quién es el ente encargado, ¿sí? También tenemos la confiabilidad. Es otro de los aspectos importantes que se debe de cumplir. Y es que al momento que el sistema genere
la información. Entonces, se pretende o se puede comprender que esta información es una información confiable. Estuvo elaborada fielmente, que cumplió con ciertas características y que lo que se está presentando es una información hasta cierto punto, pues, legal, hasta cierto punto muy confiable, ¿no? Y entonces esta información ya la tienen los usuarios, ya la aceptaron y dicen, bueno, esta información sí es aceptable, sí es confiable. Entonces ahora con esta información se van a tomar las decisiones correspondientes. También debe de cumplir con la característica de ser oportuno. Cuando se utiliza este sistema, los que tienen acceso a él, pues en cualquier momento pueden ingresar a este. Es un sistema computarizado que llevan todas las instituciones gubernamentales eh, y es un sistema para hacer contabilidad. Entonces, ya la contabilidad no se lleva a mano. Ahora pues se ha estado implementando muchos software, muchos sistemas informáticos para poder llevar todos los registros. Imagínense en años atrás, cuando la contabilidad se llevaba únicamente a mano, juntar la información de todo el estado de Guatemala para poder elaborar los estados financieros era un trabajo pues bastante laborioso, bastante complicado y obviamente pues había información que traía errores. Entonces, a partir ya de varios años atrás se implementó este sistema del SICOIN. Es un sistema de un software instalado en las computadoras de todos los tesoreros, de los auxiliares de tesorería, de los de contabilidad, que tienen que llevar el registro de todas las operaciones que realiza su unidad, ¿no? Estamos hablando de educación, pues todo lo que realiza educación. Estamos hablando de salud, todo lo que realiza salud. Estamos hablando de defensa, todo lo que realiza defensa. Entonces, esta información, si se solicita, ya tiene que estar a tiempo, ¿va? Y pues es un sistema que ya está programado para eso. Con un par de clics se puede desplegar la información que sea necesaria para que los usuarios de la información, en este caso los administradores, puedan tomar ya las decisiones que ellos crean correspondientes de acuerdo a los objetivos, a los planes, a las metas, a los proyectos, para poder lograr los fines que el Estado se ha trazado desde el presupuesto. Desde ahí, entonces, por eso es importante que ustedes puedan conocer esto. La información que tiene que estar representada allí tiene que ser una información objetiva. Quiere decir que no hayan desviaciones, algo que sea real, algo que sea correcto, algo que esté apegado a lo legal, ¿sí? Cada vez que se haga algo, que se registre algo en este sistema, se tiene que hacer, obviamente, con un documento que ampare dicha transacción, ¿sí? Entonces, la información que se presenta ahí es una información objetiva, ¿verdad? Es una información representada fielmente. También la información que se presente dentro de este sistema se puede verificar, porque después vienen las auditorías, ¿no? Auditorías de parte de la Contraloría General de Cuentas, y en donde se van a realizar estos procesos de verificación, o sea, ir y revisar que la información que se registró tenga un documento que lo ampare, o sea, hacer comprobación, a comprobar que sí está, que sí existe, que sí se dio, que sí salió, que sí entró, que sí se fue. Todo tiene que estar amparado bajo un documento legal. Obviamente van a haber, ya al final del cierre del periodo, van a haber cosas que a lo mejor no quedaron completamente terminadas, pero tienen que cerrarse el 31 de diciembre de cada año. Entonces, hay algunos eventos, hay algunas cosas que se tienen que provisionar. O sea, una provisión es estimar una cantidad. Obviamente debe ser la más apegada a la realidad posible para que pueda ser de carácter fiable, ¿no?
Entonces también esta información cumple con esa característica. Luego, otra característica es de la uniformidad. Todas las entidades públicas y todas las dependencias y ministerios del Estado tienen este sistema de contabilidad integral gubernamental y es un sistema aplicable para todos, para todas estas entidades. Obviamente los únicos que tienen acceso son ellos. O sea, yo no les puedo decir, compañeros, mañana vamos a entrar y vamos a ver cómo es que se hace la contabilidad desde el gobierno, porque no tenemos acceso a esas herramientas, obviamente. No solo las personas que trabajan allí en la contabilidad o en la tesorería tienen acceso a poder entrar a estos sistemas. Entonces, ya al tener algo uniforme, ya al tener lineamientos, al tener normas, a tener procedimientos, a tener políticas, todas las entidades deben de apegarse a ellas a través de un marco, ¿sí? Y en el marco están todas las reglas, todas las características que se debe de cumplir, cómo se debe registrar, cuándo se debe registrar. Y entonces todas deben de adoptar este manual para la elaboración de la contabilidad del Estado. Y entonces permite consolidar toda la información a nivel nacional, porque hacerlo a mano realmente era un proceso, me imagino, complicadísimo de consolidar toda la información de todo Guatemala y presentarlo en un solo documento iba a ser algo complicado. Entonces, ahora a través de estas herramientas de software que tenemos en la actualidad, pues ya se puede tener en unos pocos minutos con un par de clics por este sistema, ya se puede obtener la información financiera. Entonces, ya aterrizando en esto, podemos decir que el SICOIN pues o está constituido por un conjunto de normas, de procedimientos, de principios, de órganos, de reglamentos, de lineamientos que permiten, ¿qué cosa? Bueno, registrar todos los hechos, registrar todas las transacciones, ¿verdad?, que tienen o que están ya presupuestadas y poder registrar allí esa información con el fin de tener información al día, información actualizada, información objetiva y ya con esto saber las cifras reales de la ejecución presupuestaria, pero también tener el control sobre cómo es que se está ejecutando el dinero o cómo han sido los ingresos del Estado. ¿Y todo esto para qué? Para tomar decisiones, para que los usuarios tomen las decisiones correspondientes. Sabemos que hay usuarios internos y hay usuarios externos. Los usuarios internos son los administradores, gerentes, ministros, viceministros y todos los que tengan que ver con la gestión pública. Y están también los usuarios externos, como por ejemplo los entes fiscalizadores. Hablemos de la Contraloría General de Cuentas en ese sentido. ¿Hay dudas, compañeros? ¿Preguntas? No, profe. Gracias, compañeros. Entonces, este sistema, pues lo que permite es que se pueda tener un control de todas las transacciones, llevar la cuenta, llevar el registro, pero también evaluar cómo ha sido la situación financiera del Estado y del ente patrimonial. Obviamente teniendo una metodología uniforme, ¿va? En donde pues todos adopten estas normas y que sea una contabilidad universal en cuanto a las cuestiones puramente públicas, ¿sí? Que todos utilicen las mismas cuentas, que todos utilicen los mismos códigos, que todos utilicen la misma información para el efecto del evento comercial o la transacción que se está dando, ¿sí? ¿Quién es el órgano rector del SICOIN? O sea, ¿quién es el encargado de poder velar porque esto funcione?
es el Ministerio de Finanzas Públicas, ¿sí? De ahí viene este sistema y obviamente hay un ente que se encarga de esto, que es la Dirección de Contabilidad del Estado, la DCE. DCE significa Dirección de Contabilidad del Estado, o sea, es una dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas y es el órgano que se va a encargar o que es el responsable de poder darle el funcionamiento correcto y de darle un mantenimiento a este sistema para que esté funcionando, para que se mantenga activo y se mantenga actualizado. Entonces, hay atribuciones como por ejemplo, ya que la Dirección Contable del Estado pues dicta las normas de contabilidad. Recordemos que hay normas internacionales de contabilidad y también hay normas internacionales de contabilidad, pero para el sector público. Entonces, se pueden adoptar esas normas haciéndole algunos agregados a estas normas si fuera necesario, pero el encargado de hacerlo es la Dirección de Contabilidad del Estado, que pertenece al Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, se lleva también el registro sistemático de todas las transacciones en un solo sistema, o sea que no es que cada quien haga la contabilidad a su manera o a su gusto o según su juicio profesional, sino ya hay software, ya hay herramientas que le permiten pues que se registren estas transacciones. O sea, ya no vamos nosotros a, por ejemplo, si usted es el contador del área de salud, pongamos, y necesita registrar un evento, usted ya no va a hacer una partida de diario, usted ya no va a llenar un libro mayor. ¿Por qué? Porque ya todo eso lo hace el sistema. Lo único que usted va a hacer es ingresar esa información al sistema. Por ejemplo, si hay que pagar la energía eléctrica del Hospital Nacional, vamos a ese ejemplo. Entonces llega la factura de la empresa que nos sirve aquí en Santa Cruz del Quiché, que es Guate, ¿no? Y entonces en el sistema se va a ingresar el número de la factura, el monto de la factura, la serie, los datos del proveedor del servicio, la cantidad, y también se va a seleccionar de dónde se va a sacar ese recurso para pagar la factura. Se selecciona de dónde se saca, de qué renglón presupuestario lo vamos a tomar, y en fin, una serie de datos. Yo tuve la oportunidad de poder ver algunas veces este sistema. Ahí tuve la oportunidad de ingresar. Obviamente, pues me dieron el aval necesario para hacerlo. Entonces yo vi cómo lo estaban realizando. Y es así, ingresar datos, se llena todo lo correspondiente al detalle de la factura. Y luego se selecciona el monto del cual se va a debitar y ya, damos un clic y queda registrado. Y el mismo sistema hace libro diario, libro mayor, balances, estados, y ahí está la información. Entonces, así es la contabilidad, cómo funciona la contabilidad del Estado. Ya no se lleva a mano, ya no se llevan registros propiamente decir voy a hacer tal partida, ya no, ¿sí? Ahora este es el sistema que se está utilizando. Entonces genera información relevante, información útil, ya habíamos hablado, para la toma de decisiones. Entonces el Estado a través de este sistema contable pues puede tener la información al día, información veraz, información objetiva, puede verificar costos, puede verificar pagos, puede verificar ingresos, medir los resultados que se hayan obtenido y la ejecución, cómo es que se ha mantenido. Entonces, es parte de lo que yo les puedo contar de este sistema. También prepara la liquidación anual del presupuesto, y en fin, es un sistema pues bastante completo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de este sistema? Bueno, uno de los objetivos es integrar toda la contabilidad del Estado y ser algo uniforme para que pueda facilitar
la consolidación de datos, el análisis de las operaciones contables, y para que todo pueda ser de forma completa y de forma oportuna para la toma de decisiones. Obviamente, pues ya en todas las dependencias se debe contar con equipo de cómputo, un servicio de internet y todo lo demás para que se pueda desarrollar y se puedan crear los registros en este sistema. Entonces, solo se ingresan los datos y el mismo sistema produce la partida doble, ¿va? Y de ahí pues ya se desprende todo lo demás. Y eso es, jóvenes, lo que les puedo contar a esta hora de la clase. Es importante que ustedes lean su guía antes de la clase para que podamos practicar y si tienen dudas, pues irlas resolviendo. Igual, pues les suplico que puedan subir sus tareas ya en formato PDF como habíamos platicado antes y que puedan hacer sus actividades programadas para esa guía. Y esfuércense, jóvenes, ya estamos pues, muy cerca de la mitad, solo nos queda la otra mitad. Entonces, esfuercen a hacer sus tareas. No sé si habrán dudas, preguntas o comentarios. No, profe. No, profe. Vaya, jóvenes, entonces estamos ahí. Cualquier cosa me pueden escribir o me pueden llamar. Que tengan una excelente tarde y si no han almorzado, pues un buen provecho. Cuídense. Gracias, Gracias, profe. profe, igualmente. Profe, igualmente.